preguntando indistintamente, ¿todo eso tiene que ser? Estamos por un lleno. Tiene un marcador. Señorita, usted me prestó ese que estaba bastante bien. Me he olvidado. Me disculpo nuevamente. No estamos bien, ¿no? Según la señora. No, eso todavía no vale. Sí, cuando van a arreglar el tipo, con eso me preguntan que hasta cuándo van a estar sin poder trabajar. ¿Quién te ¿Qué preguntó? pasa? Estaba molesto porque no puede todavía trabajar por el impuesto. Bueno, vamos, gracias. Operaciones voluntarias, pues es un marcador, para ver qué te dice. En la mañana, por favor, para que me ayudes comunicándole. No me ha dicho nada el pato, pero bueno, ya dijo un estado hoy en la tarde porque tuve una reunión. El problema de esto son los pagos. Entonces, algo pasó con el Ministerio de Finanzas que no se les ha podido desembolsar completamente el pago y por eso no colocan el cable VGA. Es lo único que hace falta porque eso ya se prende, ya está todo y lo único que hace falta para que nos entregue es la puesta del cable. Hoy hablamos con el señor alcalde, informamos de este inconveniente porque también nos preocupa, pero se nos va de las manos, como comprenderán ustedes, y nos supo decir la encargada de compras que en esta semana está solucionado. Entonces, en teoría me dijeron el sábado, que el sábado ya van a instalar todo, llegó el lunes y seguimos igual. Entonces, yo digo lo que me dicen, pero esperemos que sí. O sea, si es que ya en estos días no se soluciona, nos tocará mandar por escrito. ¿En qué, aparte del Patricio Cabello, qué otra asignatura necesita? Bueno, ya. Vamos, bien que me dicen ya para hablar de una vez como si yo no tenía ya. Y así que nos ayuden más posible. Por favor, atención a la lista. Costa. Presente. Adriano. Presente. Almeida. Presente. Álvarez. Presente. Castro. Presente. Córdoba. Presente. Feijó. Presente. Hierro. Presente. Gil. González. Presente. Guamán. Presente. Guambo. Presente. Herrera. Loja. Presente. ¿Cómo está? Ah. Murillo. Presente. Naranjo. Presente. Oñate. Presente. Orellana. Presente. Ortiz Tatiana. Presente. Ortiz Luis. Presente. Parreño. Presente. Salas. Presente. Solórzano. Presente. Toala. Presente. Velarde. Presente. Velázquez. Presente. Velastegui. Presente. Yumisaca. Todavía no puede arreglar su. No, yo fui a preguntar y dice que todavía no tiene la reunión. Muy bien. Hoy se reúne el Consejo Universitario, así que esperemos que no salga esta situación. Ya. ¿Quién tiene una pregunta? Que pase adelante. ¿Quién quiere hablar? Si pasan ustedes, no les pregunto yo. Si no, no sé, voy a ver un número y el que no está, bueno, y al que le elijo yo es como elección. Si pasan ustedes adelante, no pasa nada. Número 14. A ver, déjame ver. ¿Quién es el 14 que no está?
¿Quién es 14? Señorita Loja. Adelante. Un minutito, por favor. El 131. 131, por favor. Oye, se va. Tuve un inconveniente con la toma de hazme un favor. Se recuerda mucho en conmigo. Es una Oye, y el tema de ajá, ¿con cuál nos quedamos? Raquel, ¿verdad? Ok, sí, no, tranquilo. A ver, hasta que Raquel siga, vamos con número 4 y 1, 5. ¿Cierto? ¿Quién es el número 5 de la lista? Castro Doménica. Ya. A ver, Doménica. El 1, 3, 4. Composición de una solución de proteína. Aquí ves. Yo no puse los números. Ah, entonces. Pues, escucha la clase de María.
Entiendan ese concepto primero. ¿Hablamos de qué? ¿Qué es una mol? ¿Pero quién les expliqué? ¿Qué es una mol? A ver, Vanessa. El número de moles es eso, ¿no es cierto? Pero en significado, ¿qué entienden ustedes por mol? Es la unidad de la cantidad de sustancia, ¿no es cierto? ¿Y qué entienden ustedes por cantidad de sustancia? Los átomos en los que están constituidos. Y ahora extrapola ese concepto que es bastante teórico, algo que puedes comprender vos. Por ejemplo, cuando, me voy a poner de ejemplo a mí, ¿ya? Cuando yo me voy a pesar, ¿de acuerdo? Hoy me paro arriba de una balanza y ¿qué es lo que sale ahí? Yo sé, pero ¿qué representa ese peso? Correcto, pero ya en mi persona, ¿qué representa ese peso? ¿Perdón? Es una cantidad, ¿no es cierto? ¿Una cantidad de qué? Una unión de varias cosas, ¿no es cierto? Entre eso están los huesos, los músculos, la grasa, ¿de acuerdo? Y demás situaciones. Entonces, la unión de todo eso, huesos, músculo, grasa, agua, entre otras cosas, hace que yo tenga una masa definida y cuando yo me paro en una báscula, genera un número, un dato. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese dato es el peso, pero la cantidad de sustancia es una persona, en este caso mi nombre, soy yo. ¿Sí? Entonces, todos los elementos químicos tienen esa cantidad de sustancia. Imagínense que cada elemento es una persona distinta. Entonces, cada persona, como somos distintos, por ejemplo, entre Doménica y yo, podemos ser dos elementos distintos. Si yo me paro en una balanza, va a dar un dato diferente. ¿Qué si Doménica se para en una balanza? ¿Por qué? Porque quizás yo tenga una mayor cantidad de tejido óseo, es decir, los huesos son más grandes, tengo más grasa, evidentemente, que la señorita, tengo más músculo, tengo más agua por el tamaño, entonces vamos a ser distintos. Pero en cantidad de sustancia es Daniel una cantidad de sustancia, es decir, Daniel una, y ahí está Doménica Castro. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con los elementos. Y también podemos extrapolar los elementos con las mezclas o las moléculas. En este caso, nosotros vamos a trabajar bastante con el aire. ¿Sí? El aire es un elemento o es una sustancia denominada como pura, ¿cierto? A pesar de ser una mezcla de varios gases, ¿sí? Que principalmente estamos viendo que son nitrógeno y oxígeno, al aire se lo considera como una sustancia pura y vamos a trabajar con esa sustancia pura. Ahora, esa sustancia pura, si ustedes lograran encapsular, o sea, si ustedes pudieran coger una porción del aire y ponerle una balanza, tendrían una mol. Cuando yo estoy diciendo una mol de aire, ¿a qué se refiere eso? ¿Se acuerdan que había? ¿Perdón? Correcto, ¿de cuántas exactamente? ¿No es cierto? Entonces, aquí el ejercicio les está diciendo que el aire, ¿de qué está formado? De oxígeno más nitrógeno. Entre estos dos gases, ojo que cuando estoy poniendo esta parte, se me va el nombre químico, diatómico. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de una molécula que está en estado de gas o un átomo que está en estado gaseoso, recuerden que no puede ir. Los únicos elementos o químicos que pueden ir solos son sólidos, líquidos. Los gases siempre están en un estado diatómico, no pueden ir solos. Desde química tienen que acordarse de eso, ¿ya? Nos están diciendo que el aire es una mezcla de oxígeno más nitrógeno. Una mol de aire es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿no es cierto? Dentro de estas 6,023 por 10 a la 23 moléculas tenemos una mezcla de oxígeno y nitrógeno. ¿De acuerdo?
de oxígeno y nitrógeno. ¿Cuánto tenemos de oxígeno? Tenemos que es un 21% de oxígeno más un 79% de nitrógeno. Si ustedes calculan un 21% más el 79%, esto es igual a ¿cuánto? 100, ¿no es cierto? A la unidad si trabajamos en porcentaje. Si nosotros no queremos trabajar en porcentaje, queremos trabajar en fracciones, en este caso serían mis fracciones molares, ¿verdad? ¿Cómo yo trabajo con las fracciones molares? ¿Cómo le quito el porcentaje a este número o a este dato? ¿Le divido para cuánto? Para 100, ¿no es cierto? Entonces me queda 0.21 más 0.79. Si sumo estos dos números, ¿cuánto me da? 1. Se está cumpliendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Después me voy a nuestra ecuación, ¿ya? Si nosotros tenemos la fracción molar del oxígeno, ¿a qué es igual esto? ¿A qué es igual la fracción molar del oxígeno? ¿Recuerdan que dio una fórmula? Sí. ¿Ya? ¿Cómo calculo yo la fracción molar del oxígeno? Estaba en Jacob, estaba en su libro y espero que también esté en sus anotaciones. ¿Cuál es esa ecuación para encontrar esa fracción molar? Disculpe. El porcentaje dividido por el peso. Las moles de oxígeno sobre la mol total. Las moles de oxígeno. Mol de oxígeno sobre mol total. ¿De acuerdo? ¿Cuántas son las moles totales? ¿Seguro? Eso que no tienes ahí. El peso. El peso molecular ¿Qué? del oxígeno. ¿Cómo más tú puedes entender a través de las fracciones molares para llegar a este criterio, a esta multiplicación de aquí? Son fracciones, estás descomponiendo todo en las fracciones molares, ¿de acuerdo? El ejercicio como hizo su compañera está bien, ¿de acuerdo? De hecho, el número promedio es que multipliques el peso molecular del oxígeno por el 21%, el peso molecular del nitrógeno por el 79%, ¿ya? El peso molecular del aire es la suma de estas dos porciones. Pero ahora yo no quiero que te aprendas de eso de una forma metódica, sino que aprendas a descomponer esto en sus fracciones molares. Para que tenga esta misma estructura, hablando en fracción molar, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo? Bueno, yo hice por estequiometría. Ya, es estequiometría, pero no hay ninguna reacción química. Bueno, las estequiometrías son cálculos. No sería Son cálculos químicos. Está bien. ¿No sería Inge, el peso molecular del oxígeno por una mol y dividido? Algo así. ¿Cuánto te dice que es la fracción del oxígeno? ¿Cuál es la fracción molar del oxígeno en la mezcla? 0.21. 0.21, ¿no es cierto? ¿Cuál es el peso total del oxígeno? 32. 32 gramos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que yo debo encontrar? Las moles de oxígeno que están en mi muestra, están en el campo, están siendo parte de toda esa mezcla. ¿De acuerdo? Despeja y vas a tener exactamente la misma cantidad. Si haces lo mismo con el nitrógeno, tú ya vas a empezar a trabajar a través de las fracciones molares. ¿De acuerdo? El peso total, en este caso, para este tema, es el peso molecular que tiene el oxígeno. ¿Cuánto pesa una mol de oxígeno? ¿Cuántas moles tienes? Una mol de oxígeno no pesa 32, 6. Tienes 2 moles de oxígeno, 32. Este es el 32, ¿de acuerdo? ¿No? O sea, no me pongo directo al 32 gramos.
Tú puedes poner directo el 32 gramos. Lo que yo quiero es que pienses y entiendas de dónde viene ese 32. Ya, si esto que dices al lado son subíndices que te indican cuántas veces está este compuesto. Entonces, si tienes 2 veces ese compuesto, vas a tener 2 moles de oxígeno, ¿cierto? Ya te expliqué que si yo soy Daniel Luna, yo me puedo considerar una mol de mi nombre, es decir, si yo tengo una sustancia, si yo tengo un nombre definido, entonces si yo me llamo aire, me voy y me peso, soy una mol de aire, porque es la cantidad de sustancia que tiene una mol. ¿De acuerdo? Como hay 2 veces este elemento, vas a tener ¿cuántas moles? 2, ¿cierto? Ahora, si es que a través de una reacción química tú tienes un coeficiente y es aquí 3, ¿cuántas moles tendrías de aire? 6. De oxígeno, perdón. 6, ¿no es cierto? ¿Sí? Químicamente esto sería 3 moles de oxígeno molecular. Pero para sacar el peso total, multiplicas el 16 por 6. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Entonces, lo que yo quiero que ustedes vayan tomando costumbre es que este tipo de ejercicios los estamos realizando para que ustedes sepan cómo descomponer a través de sus fracciones básicas o molares una mezcla. ¿Sí? Entonces yo te puedo empezar a hablar de porcentajes, yo te puedo decir, esta es una mezcla binaria, porque tiene 2 elementos. El aire, según nos está pintando el ejercicio, podría considerar una mezcla binaria. ¿Por qué? Porque está formado de oxígeno y nitrógeno, 2 elementos que están formando la mezcla. Si yo te doy los porcentajes de estos elementos y te digo, dime la fracción molar o dime el peso molecular, el número de moles promedio del aire, puedes aprender a descomponer. Este dato que su compañera lo puso aquí está en tablas. Te faltan las unidades. ¿Qué unidades sería, Raquel? Gramos ¿Masa sobre kilogramo? No, moles. Gramos moles, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí entienden que una mol es lo mismo que decir un gramo mol? Sí, ¿verdad? Entonces yo también puedo expresar la cantidad de sustancia en unidades de kilomoles o kilogramos mol. ¿Sí? La relación es la misma si estaríamos hablando de masa. Ahora yo también les puedo dar datos con libra mol. ¿De acuerdo? ¿Cuántas libras mol tiene un kilogramo mol? O una kilomol. 2,2 libras mol tiene un kilomol. ¿De acuerdo? Un kilomol o kilogramo mol. ¿Cómo te acomodas? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Tatiana, ahora sí. ¿Qué ejercicio? Y ya te digo. Aquí te dejo el marcador. Hasta que yo le diga a Tatiana, por favor, Doménica, preparémonos. Ay, a ver, Tatiana, hasta que Doménica nos ayude. ¿Cuál estás haciendo tú, Doménica? Dime. 1, 3, 4. A ver, Tatiana, por favor, el 1, 3, 5, concentración de una solución de cloruro de sodio. Hasta que Tatiana siga avanzando, te escuchamos, Doménica. Señor mamá, ¿me puede dar abriendo la ventana, por favor? ¿Le va a dar frío? Vamos por intervalos, ya está haciendo mucho frío y cerramos, ¿de acuerdo? Corre el viento después. Después, como estamos muchas personas, empezamos a leer la ciencia y eso puede dañar para que se pierde. A ver, Doménica, te escucho. Listo, lo que nos dice el ejercicio es lo siguiente.
molecular por medio de la mezcla. Lo que yo hice es primero sacar los datos, que tenemos los 20 gramos de nitrógeno, 83 gramos de oxígeno y 45 gramos de CO2. Para saber su data, lo que yo hice es sacar el peso molecular de cada uno de estos. El peso molecular en sí de los 20 gramos de nitrógeno 2 sería 28 gramos, de los 83 gramos de oxígeno sería 32 y de los 45 CO2 sería 48 gramos. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro que lo que estás diciendo está bien? Sí. Los pesos que estás sacando ahí, un poco Dominique, esos pesos que tú sacaste, por ejemplo, si dices que el nitrógeno tiene un peso de 28, ese nitrógeno gaseoso, estás sacando el peso de una mol de nitrógeno. 28 gramos va a pesar una mol de nitrógeno. ¿Sí me cachas? Sí. ¿Ya? Por ejemplo, 44 gramos pesa una mol de CO2. ¿Sí? Ya. Porque yo, ¿sabes por qué te estoy corrigiendo eso? Porque te escuché, no veo bien qué número está al lado del CO2. 45. 45. ¿Y en el oxígeno cuánto está? 83. Ya. Yo te escuché, ¿de acuerdo? Me corriges si yo estoy mal. Yo te escuché que el peso de los 83 gramos va a ser los 32. Y eso no es así. 32 gramos pesa una mol de oxígeno. Sí. Si tú quieres saber cuántas moles hay en 83, eso te ayuda a través de la estequiometría que nos dijo ahí tu compañera de un cálculo químico. Un cálculo que se utiliza en química para saber el número de moles que tienes en los 83 gramos, ¿de acuerdo? Ok, sigamos. Y hasta el momento de que ya saqué estos valores que son necesarios, necesitaba saber los moles totales para poder hacer la fracción molar. En este caso lo que yo hice fue dividir. Saqué todos los moles totales y hice una suma de los moles totales. Al momento de que yo haga la suma de los moles totales, vengo a hacer lo que es la fracción molar. Ya. Con la fracción molar lo que hice es coger los resultados y dividir para el mol total. A lo que hago esto de los tres, tengo el resultado y vengo a sacar lo que es el peso molecular. Para el peso molecular utilicé estos resultados y dividí para estos resultados. Hice la suma de todo y tuve el resultado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, tus compañeros para que te pregunten a ti. ¿Tienen algo que preguntar? ¿O se asume que está claro? ¿Alguna duda alguien? 1, 2, 3. Gracias, Domingo. ¿Lo borro? ¿Sí? A ver, Domenico, un número. Del 1 al 20. 19. 24. Toala Kevin. Vamos, Kevin, con el 1, 4, 3.
¿Me cuentas cuando termines, Tatiana, por favor? ¿Ya? Bueno. También las conversiones. Todo. No, solo puedes ponerle abreviado. ¿Me explica? Te escuchamos. Ya. El ejercicio 1.3.5 dice la concentración de una solución de cloruro de sodio. El enunciado dice una solución acuosa de cloruro de sodio tiene un 24% de peso de esta sal y su densidad es de 1.178 gramos sobre centímetro cúbico a 25 grados Celsius. Calcule las presiones molares del cloruro de sodio y del agua y ve la concentración de cloruro de sodio en gramos mol, libras, pies cúbicos, libras galón y kilogramos de Ya, esa M que está abajo, después de la libra, sí, es para que ustedes comprendan que es una unidad de masa, son las libras más. Recuerden que en el sistema internacional también las libras pueden ser utilizadas para para fuerza, las libras fuerza, sí, que es una unidad análoga a los newtons. A ver, Tatiana, vamos. Ya. Como sabemos, tenemos una solución acuosa, que quiere decir que este compuesto va a estar disuelto en agua. Tenemos el cloruro de sodio, que en este caso yo saqué el peso molecular, al igual que en el agua. En este caso, como no es, ¿cómo se dice? Bueno, diatómico, entonces solo se multiplica por 1. Y mientras que el hidrógeno sí, por lo que tiene 2 moléculas de hidrógeno y es la composición del agua. Una vez realizado esto, vamos a sacar con una mol para tener los moles de lo que está compuesto el cloruro de sodio y el agua. Y una vez realizado este valor, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál? Este de aquí, no me recuerdo cómo saqué. Y ya me hice bolas porque no me acuerdo cómo saqué. A ver, ¿qué te dice el ejercicio? Bueno, lo que me dice es en fracciones de mol, en una solución acuosa de cloruro de sodio tiene un 24% en peso de esta sal y su densidad de 1,0
Sigamos. Bueno, una vez sacado esto, la verdad que no me acuerdo, no sé qué. También saqué la densidad porque nos da el valor, pero trabajé en centímetros cúbicos, la vez que debería haber trabajado en cúbicos. Y eso, y de ahí también que hice las conversiones, pero no sé si la parte de aquí no, me quedé en duda porque me confundí esta parte de aquí. ¿Ya quién le puede ayudar a Tatiana? Gracias, Tatiana. Señorita González, unos ejercicios. Ya estoy revisando ya. Y esa parte de ellos se saca igual como esta parte de aquí, que decía nuestro compañero, nos sacaba como lo que nos acabó de explicar, que era el número de moles sobre la suma de estos dos, que serían los moles totales. Pero yo tengo Pues sí, es cierto que es así. y en la suma de estos dos, El único, ¿verdad? sí, me salía 0,0722. Cuando sacaba la fracción molar, le ponía el número de aquí, 0,0172 sobre los números que tenía ya sumados, y me salí este porcentaje de la solución que te dice que tiene un 24% en peso desplazado. Ahí me quedé. El 143. ¿Cómo le calcularías? No sé lo que tiene. Tal vez podría ser igual pasarle el 0,24, el 24% a 0,24 gramos. No, también me quedé con. Sí, se me Verás. quedó. Te voy a poner y les voy a poner a todos. Por eso este ejercicio es bonito, que salgan ustedes mismos. Tenemos una mezcla binaria, está formada por sal, es cloruro de sodio más agua, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Ya. De esta mezcla, que te tiene que dar el 100%, ¿sí? Porque si tú sumas lo que tienes de sal con lo que tienes de agua, te va a dar el 100%. ¿Cuánto de sal tenemos? 24%, ¿no es cierto? 24%. ¿Cuánto de agua tenemos? 76. 76. Como los niños. 76%. ¿Ya? Entonces me dice que en esta mezcla tengo esta cantidad de cloruro de sodio y tengo esta cantidad de agua. ¿Sí? Entonces, toda esa mezcla hacen el 100% y es una solución acuosa. Cuando yo escucho solución acuosa, es un sólido disuelto en agua, ¿verdad? Desde otro punto de vista, ahí me están dando una concentración.
¿Ya? ¿Qué más nos dice el ejercicio? Aquí está. ¿Ya? Una solución acuosa tiene 24% en peso de esta sal. Ok. La densidad viene para después. Las fracciones molares de el cloruro de sodio y de el agua. Entonces tenemos que calcular la fracción molar en este 24% y la fracción molar en este 76%. ¿Cómo hacemos eso? Aplicando la fórmula del peso molecular que es la masa sobre el número de moles. No me lo diga. Por favor. Su nombre. Velarde. Señorita Velarde. Lo que hizo usted estaba bien, siempre y cuando no hubiésemos tenido este porcentaje. Y ahí va a entender de dónde le salió su número. Cincuenta y ocho. Lo único que hice es aplicar la fórmula del peso molecular, que es igual a la masa sobre los números de moles. Como necesitamos los moles, nosotros para calcular la fracción molar, entonces, desde que como ya tenemos el peso molecular, que ahí está, y tenemos la masa, que sería del 24%, porque decía 24% en peso, entonces lo único que hice es 24 dividido para 100 y ahí sale el 0.24 gramos. De ahí con la calculadora se le sacan los moles y para tener la fracción molar lo único que hice es sumar, porque tenemos que tener el peso total de los moles. Tenemos que sumar esto con esta respuesta que me salió en 0.046. Y a esta respuesta nosotros tenemos que este 4.1 por 10 a la menos 3 tenemos que dividirle para el 0.046 y sale 0.0. ¿Cuáles son esos valores que tenías tú o no? Y acá tengo otro. No. Bueno, me parece que en una parte no me percaté del 24%. Eso fue el Sí, que no me Y percaté. haciendo la suma de aquí ya me sale un valor que sería la fracción molar. ¿No? Con una pregunta destruyo toda tu ilusión. ¿Por qué me dices que 24 para 100 me van a dar los gramos? Porque ¿De dónde? Si vamos por un análisis dimensional. Porque decía 24% en peso Ya. del cloruro de sodio. ¿Correcto? Ya, entonces lo que yo no entendí es que nosotros tenemos que sacar el 100% de todo.
Entonces el 24 dividido para el 100 sale de 0.24, sale de 100 pesos. O sea, ahí. Si quieres, vamos a la ecuación. Pon la ecuación. El porcentaje en pesos es igual. Porcentaje en pesos es igual a qué? A la masa del soluto sobre ¿cuántos gramos? Sobre el volumen de la solución. Te voy a lanzar el borrador, como en la antigüedad, ¿verdad? No, mentira, es una broma. No. Estamos hablando de porcentaje en peso. Y me estás hablando de volumen. No. El porcentaje en peso es el porcentaje masa a masa. ¿No es cierto? Sí. Entonces, si estoy hablando del porcentaje masa a masa, ¿a qué me refiero? La masa del soluto sobre La resolución. 100 gramos de solución, ¿no es cierto? Y eso se multiplica por ¿cuánto? 100, ¿ya? ¿Está bien este valor de acá? ¿Está bien el 0.24? Si es que nos vamos por ese lado, no sería lo más adecuado. Al fin y al cabo te va a dar algo muy similar. En la fracción molar te va a dar algo totalmente similar. No debería cambiar el valor, ¿no? Una pregunta, en este ejercicio también no entendía por qué me daba la densidad. Me Para acordé la parte de B. química que decía la densidad versus la densidad de la solución. Entonces no sabía cómo relacionarle, no me acordaba más o menos cómo era la relación de la densidad de la solución para pasarle a este del soluto. Vamos con la parte A y después le volvemos a ver la parte B, ¿te parece? Ya. ¿Dudas en la parte A? ¿Cuál es su duda? No se va a No, ver. sí, yo también me hice una. Gracias por su pregunta, muy valedera. Muchas gracias también a los chicos que nos ayudaron respondiendo, cuando escribiendo sus datos y dándonos lo que ustedes han hecho. A ver, el ejercicio únicamente nos da porcentajes, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Este ejercicio solo nos da porcentajes. No nos está hablando de ninguna cantidad de materia, ¿verdad? No nos dice absolutamente nada. Solo nos dice, tenemos una solución. Esta solución está compuesta 24% de cloruro de sodio, 76% de agua. Punto, y se acabó. De ahí nos dice, calcule la fracción molar. ¿De acuerdo? Para este cálculo final, ojo con lo que les voy a decir, y se supone que ustedes ya hicieron el ejercicio. Para realizar la fracción molar, ¿cómo calculo yo una fracción molar? ¿Recuerdan cuál era la ecuación? ¿A qué es igual? A la más. Mol del compuesto Sobre moles. sobre mol Moles totales. total. ¿Ya? Ahora quiero que ustedes se den cuenta de una cosa. Si yo estoy dividiendo las moles del compuesto, la cantidad de materia del compuesto, sobre la cantidad de materia total, ¿qué unidades va a tener mi fracción molar? ¿Qué unidades tiene la fracción molar? No tiene unidades, ¿no es cierto? Es adimensional. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no importa la masa con la que tú estés trabajando, al final la respuesta siempre es igual. ¿No es cierto? ¿Sí? No importa la cantidad de materia con la que tú estés trabajando, si nosotros nos regimos a esta condición, siempre voy a tener 24% de sodio, 76% de agua. Y ahí es donde nace el concepto de una base de cálculo. ¿De acuerdo? Si un ejercicio solo te está dando datos en fracciones molares o datos en porcentaje, recuerden, la fracción molar o la fracción másica es un sinónimo del porcentaje, porque te está diciendo de este todo, del todo que tú estás estudiando, este pedacito corresponde a este compuesto y lo demás es el otro. ¿De acuerdo?
¿Sí entendemos ese concepto? Sí, comprendemos que cuando nosotros estamos hablando de porcentaje y de fracción molar, nos estamos refiriendo a eso, que del todo yo voy a tener un pedazo que es un compuesto y lo demás va a pertenecer al otro. ¿Estamos? Es por eso que la fracción másica total siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? Y esa fracción másica total es igual a la suma de las fracciones másicas o fracciones molares que tenga su mezcla. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, el concepto de base de cálculo es algo que me sale a mí de la barriga. Como yo entiendo muy bien que estos datos de fracción molar o estos datos de porcentaje es un todo, ¿de acuerdo? Yo le puedo poner cualquier número que a mí me dé la gana, pero no vale ser tan grosero, que a mí me apetezca para empezar a calcular, ¿no es cierto? Yo puedo poner cualquier número que yo quiera que se me ocurra. Como yo le pregunto, dígame un número de 1 al 20. Ya, entonces yo digo, bueno, mi base de cálculo va a ser igual a 18 kilogramos. Se me ocurrió. Entonces, yo voy a decir, de esos 18 kilogramos, yo voy a tener 24% de cloruro de sodio y 76% de agua. Y empiezo a trabajar. Hago los cálculos y las fracciones me van a dar lo mismo. Si por ahí yo me acomodo y digo, bueno, no quiero hacer tanto cálculo, quiero hacer algo más fácil, yo voy a trabajar con 100 gramos. La suma de esos dos, para mi base de cálculo, ¿sí? Para mi número de ese todo que yo estoy analizando, van a ser 100 gramos. Entonces, de esos 100 gramos voy a tener que 24 son de cloruro de sodio y 76 van a ser de agua. ¿De acuerdo? Que al fin y al cabo, haciendo todas las operaciones, así haga con 18 y con 100 grados, la fracción molar siempre va a ser igual. ¿Entienden? Siempre va a ser lo mismo. Porque la fracción molar nos está dando la misma información que el porcentaje. ¿De acuerdo? Pero el porcentaje es del todo un tanto por ciento y la fracción molar nos está diciendo en moles cuál es. No hablo del porcentaje, sino de la partecita en moles que pertenece a un compuesto y lo otro no. Bueno, lo otro al siguiente. ¿Me explico? ¿O no? ¿De acuerdo? Ahora, en el ejemplo que puso su compañera, ella tenía que la base de cálculo era 1 gramo. Su base de cálculo fue 1 gramo. Usted con su división se impuso que su base de cálculo era 1 gramo. Por eso los datos de su compañera decían que el 24% era el 0.24 y el 76% era 0.76, ¿no es cierto? Pero si ustedes hacen los cálculos, ya sea con 1 gramo, con 100 gramos o con 18 kilogramos, la fracción molar siempre va a ser igual. ¿Sí? ¿Sí está claro? Si no me creen, calculen. Pónganse un número que ustedes quieran, invéntense cualquier número y calculen y vean si la fracción molar les sale igual. Pero eso van a hacerlo en clase y ya en la siguiente clase me lo cuentan, ¿ya? Pónganse una base de cálculo, cualquier número, algo que les salga de la barriga, vean una fecha, no sé, la que más les guste, una canción, lo que sea, pónganse un número y hagan la revisión y vean cuánto les sale. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿A dónde voy? Del número de moles que ustedes van a obtener, con esta base de cálculo, ustedes suman ese número de moles y tienen el número de moles totales. ¿No es cierto? Y también de estos datos tienen el número de moles por las moles de su compuesto. Hacen esa división y tienen la fracción molar del cloruro de sodio y después tienen la fracción molar del agua. La suma de esas fracciones molares, ¿a cuánto debe ser igual? A 1, ¿no es cierto? Es como el porcentaje, ¿no es cierto?
Si ustedes se dan cuenta, este 24 más este 76%, ¿a cuánto debe ser igual? 100%. ¿De acuerdo? Pero si yo estoy hablando de fracción molar, es un término totalmente distinto al porcentaje. Por eso sus datos van a ser diferentes. Si nosotros estamos hablando en fracciones molares. ¿De acuerdo? Porque estamos trabajando en estos ejercicios. Una vez más, en los cálculos de balance de materia y balance de energía, es muchísimo más eficiente que ustedes hablen en fracciones molares o en fracciones másicas que hablen en porcentajes. Porque esos porcentajes ustedes no saben si es de cantidad de sustancia, si es que es en masa o si es que es de cualquier otro asunto que ustedes estén hablando. Lo principal y lo que más se maneja son en fracciones másicas o molares. Entonces, en estos ejemplos, lo único que estamos haciendo es transformando de porcentaje a fracción molar. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿No está tan claro? ¿Se me pasan los cangrejos? Voy a comer cangrejos, sí, de repente. Estoy desesperado por salir, estoy desesperado por irme, pero primero es el deber. En realidad les iba a decir que clase solo hasta las 7, porque tenía algo que hacer, pero después no vale, ¿no es cierto? Tenemos clases y de eso no se trata. ¿Tengo alguna pregunta? ¿Es 1000 veces mejor que yo me quede conversando con ustedes de esto? Porque después hay problemas. ¿Está claro? ¿Está entendido cómo yo puedo transformar de porcentaje a fracción molar? ¿No? ¿No? Ya. ¿Te confundes? No hay líos. Kevin, es verdad. Toma asiento, vamos a hacer un ejercicio ya, para que lo copies. Vamos a trabajar con lo que yo les dije que se lleven a casa. ¿Ya? Como decía el ejercicio, tenemos una mezcla de cloruro de sodio más agua. Este cloruro de sodio es el 24% de toda la solución y este era el 76%. ¿De acuerdo? En teoría nos dicen, transformen este porcentaje en fracción molar. Es lo que te pide el ejercicio, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, como yo solo tengo este porcentaje y para sacar una fracción molar yo tengo que trabajar con cantidad de sustancia, yo debo establecerme una base de cálculo. ¿De acuerdo? Porque este porcentaje no son números, ¿sí? Son relaciones, son cantidades que yo tengo. ¿Me explico? Vamos hasta ahí. Entonces, si es que a mí se me sale, no sé, digo que yo voy a trabajar con una base de cálculo. Vamos por la fácil, ¿ya? De 100 gramos. Yo digo que en teoría mi mezcla va a tener un peso de 100 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo que mi mezcla tiene un peso de 100 gramos, ¿cuál será el peso del cloruro de sodio? 58. Júrame que es 58. Verás que únicamente estamos haciendo referencia a los porcentajes que nos dieron y a la base de cálculo que yo me impongo. Si nos ponemos a dibujar en los gráficos pastel, que a todos los estudiantes no sé por qué les encanta, ¿de acuerdo? Digamos que por aquí está la mitad y digamos que esta parte que está sombreada es el cloruro de sodio, ¿no es cierto? ¿Sí? Es el cloruro de sodio eso, y lo que no está sombreado es el agua. Eso es lo que tenemos. Este dato es el que nos dice. Es como que te dieran un vaso o un recipiente y que te digan, verás, esto tiene agua y tiene cloruro de sodio. ¿Cuánto pesa? ¿Qué volumen tiene? Tú no sabes.
Solo sabes que tiene agua y cloruro de sodio. Y te dicen, verás, esto tiene 24% de cloruro de sodio y 76% de agua, ¿cierto? Saca la fracción molar. Te dejan frío. ¿Qué es lo que primero tendrías que hacer? Chuta, para saber obtener un número, voy a pesarle, ¿no es cierto? Entonces voy y le peso y de ahí sí digo, esto pesa tanto. Entonces de este peso ya tengo la cantidad de agua, el peso del agua y el peso que va a corresponder al cloruro de sodio. En este caso, en la teoría, ¿de acuerdo? Tú no tienes algo para ir a poner encima de una balanza, ¿sí? Entonces, por eso yo te digo, dale un número a este total. A este 100% dale un peso, el que te guste, 4. con el que te sientas cómodo, con el que te quieras estar. Si quieres trabajar con 4, puedes trabajar con 4. Si quieres trabajar con 100, puedes trabajar con... Si quieres trabajar con pi, puedes trabajar con pi. Le puedes dar cualquier valor, claro que sea un número real, dentro de la escala de los reales, para que los cálculos se puedan dar. Si dices un número irracional, no vas a poder, ¿no es cierto? Entonces, siempre y cuando sea un número real, tú puedes darle un valor. Dentro de todo el conjunto de los números reales, a mí se me ocurre decir que pesa 100 gramos. A mí me agrada eso. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo que ni todo pesa 100 gramos, ya voy a saber el peso del cloruro de sodio. ¿Cuál va a ser el peso del cloruro de sodio? 24, ¿no es cierto? Entonces esto pesa 24 gramos. ¿Cuál va a ser el peso del agua? 76. Correcto, ¿no es cierto? H2O va a ser igual a 76 gramos. Si yo sumo el peso de mis componentes, voy a obtener el peso total de la mezcla, que coincide, ¿no es cierto? Entonces voy por buen camino. ¿De acuerdo? Siguiente paso. El ejercicio me está diciendo que yo calcule fracciones molares, ¿no es cierto? No fracciones mássicas. Si fueran fracciones mássicas, yo aquí no tendría ningún problema. ¿Por qué? La fracción másica es la masa del componente sobre la masa total. Mi fracción másica en este caso fuera para el cloruro de sodio, 24 gramos, dividido para 100. Fracción molar, 0.24. Perdón, fracción básica 0.24, porque estoy trabajando en peso. ¿De acuerdo? Entonces la fracción básica, si es que es el porcentaje en peso, sería lo mismo. ¿Vamos bien por ahí? Ahora, el ejercicio me está diciendo que yo calcule las fracciones molares, ¿no es cierto? Entonces, para yo poder calcular las fracciones molares, lo que primero debo hacer es dirigirme a la ecuación de la fracción molar. Dentro de la ecuación de la fracción molar, para que ustedes se vayan dando cuenta y entiendan qué es lo que van a necesitar calcular, la fracción molar es igual a las moles del compuesto sobre las moles totales, ¿no es cierto? ¿Cuántos compuestos tengo yo? Dos, ¿no es cierto? Entonces yo digo, tengo un compuesto 1 y un compuesto 2. ¿Qué es lo que voy a necesitar saber? Las moles de este compuesto, de cada uno, y para obtener las moles totales, lo único que yo hago es sumar. ¿Sí? Entonces, a partir de la ecuación, yo ya sé lo que necesito. ¿Cómo saco el número de moles del cloruro de sodio? ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio tengo? Según la base de cálculo que yo me puse. 100. ¿Cuánto? 100. ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio? 24 gramos, ¿no es cierto? ¿Cuántas moles tienen estos 24 gramos? ¿Cuántas moles de sodio hay en 24 gramos? Perdón, ¿cuántas moles de cloruro de sodio hay en 24 gramos de cloruro de sodio? ¿Cómo? 58 moles. Vamos a poner a prueba ese dato. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo debo entender o qué es lo que yo necesito para sacar el número de moles? Son los moles totales, ¿no es cierto?
Me voy a la ecuación de número de moles y digo, el número de moles es igual ¿a qué? A la masa del compuesto sobre el peso molecular, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, si yo estoy hablando del cloruro de sodio, vamos a hacer para el cloruro de sodio. ¿Cómo saco el número de moles del cloruro de sodio? Número de moles del cloruro de sodio va a ser igual. ¿Cuál es la masa que tenemos? 24. 24 gramos, ¿no es cierto? 24 gramos sobre. ¿Cuál es el peso molecular del cloruro de sodio? 58 ¿qué? Gramos. Correcto, ¿no es cierto? Digo que esto es 58 gramos sobre mol. 0,41. ¿No es cierto? El número de moles del cloruro de sodio es igual a 0,41. 0,41 mol. ¿Tengo el número de moles de mi compuesto 1? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto es? 0,41 mol. ¿De acuerdo? Hagamos lo mismo para el agua. El número de moles para el agua es igual. El número de moles del H2O es igual. ¿Cuánto tengo? 76 gramos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el peso molecular del agua? 18. 18 gramos sobre mol. ¿Cuántas moles hay? 4.22. Número de moles del agua es igual a 4,22 mol, ¿no es cierto? Y aquí digo que tengo 4,22 moles. ¿Sumemos? ¿Cuáles son el número de moles totales? 4.63 moles. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Correcto. ¿Ya? Sacamos la fracción molar del cloruro de sodio. ¿Y esto es igual a qué? Al número de moles del cloruro de sodio, que era mi compuesto 1. Aquí pongámosle NaCl y aquí pongámosle H2O para que no se confunda. Número de moles que es 0,41 mol dividido para 4,63 mol. El número de moles del cloruro de sodio es igual a ¿cuánto? A 0.088. 0,088. ¿Tiene algún valor? No, ¿verdad? Correcto, es adimensional. Ahora, vamos para el número, la fracción molar de el agua. ¿A cuánto es igual? 4,22 dividido para 4,63. 0,91. 0,91. ¿De acuerdo? 0,912 debería ser esto. Para ser más finos. ¿Sí? Claro. Para que la suma de las fracciones molares sea igual a 1. ¿De acuerdo? Porque la fracción molar total es 1. ¿Sí? Ahora, cambiemos de base de cálculo. Ya no trabajemos con 100, trabajemos con 4. ¿Ya? ¿Cuál sería el peso? Vamos a trabajar con 4 gramos. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el peso del cloruro de sodio? Multipliquen 4 por 0,24. ¿Cuál? ¿Qué hora es? 0,96. ¿Cuánto? 0,96. 0,96
gramos. ¿Cuál sería el peso del agua? 4 menos 0,96, ¿no es cierto? Que también representa el 76%. ¿Qué es cuánto? 3.04, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me confirman eso? Sí. Ya. 3.04. Para sacar el número de moles del cloruro de sodio, ¿qué tienes? La masa, que es 0.96 gramos sobre el peso molecular, que era 58 gramos sobre mol. Y esto te da un número de moles igual a ¿cuánto? 0.96 le divides para 0.016 mol. ¿No es cierto? Si quiero sacar el número de mol del agua, ¿qué es lo que hago? Veo el peso del agua, 3,04 gramos. Y le divido para el peso molecular, que son los 18 gramos sobre mol. ¿Cuál es el número de moles del agua? ¿Seguro? 0,16. Mol. ¿Estamos? Ya. La fracción molar del cloruro de sodio va a ser igual a ¿qué? A las moles de cloruro de sodio, 0,016 sobre el número de moles totales. ¿Cuánto es el número de moles totales? 0,176. Esto es mol y esto es mol. La fracción molar del cloruro de sodio, ¿cuánto es igual? ¿Cómo? 0.09, que es algo muy análogo a lo que tuviste ahí. ¿De acuerdo? Vamos por el otro lado. Yo quiero sacar la fracción molar del agua. Con mi base de cálculo que era 4. ¿Cuál es el número de moles totales del agua? 0.16 mol, ¿no es cierto? Si yo le divido para 0.176 mol, ¿a cuánto es igual este número de moles del agua? ¿Cómo? 0.91 debe ser. Si aproximas, de ley sale eso. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo que si nosotros nos ponemos cualquier base de cálculo, al final vamos a tener, o deberíamos tener, la misma respuesta. Si es que quieres trabajar con una base de cálculo de 1, solo recorre dos comas a todos los datos que hicimos con el primer ejercicio. Como sacas las fracciones molares, lo único que estás es transformando de este porcentaje a estos datos de fracción molar, ¿no es cierto? Entonces en los ejercicios yo te puedo dar o bien porcentaje o bien una fracción molar que ustedes deben entender que representan lo mismo. Es una parte de un todo. ¿Sí? Si es que yo estoy hablando fracción molar, es una parte de un todo hablando de cantidad de sustancia. Si yo estoy hablando de fracción másica, es una parte de un todo en términos de masa. ¿Hay alguna duda o hay alguna pregunta? ¿Ahora sí quedó claro? Sí. ¿Seguro? ¿Ya no hay dudas? ¿Seguimos de dudas? ¿Sí? ¿Ahora sí están respirando más tranquilos? Ahora sí. ¿De dónde sale el 0.176? De la sumatoria. Cuando sumas, porque recuerda, la fracción molar es la cantidad de moles del compuesto que estás utilizando, en este caso el cloruro de sodio, dividido para el número de moles totales. El número de moles totales es el número de moles de los dos compuestos que están formando tu mezcla. En este caso, como decía, tienes una mezcla fosa de cloruro de sodio. Es decir, solo vas a tener sal y agua. ¿De acuerdo? Entonces, obtienes el número de moles
principal, que es el cloruro de sodio. Espérate que aquí me falta. ¿Listo? Obtienes el número de moles del cloruro de sodio y obtienes el número de moles del agua. Para sacar el número de moles totales, lo único que haces es sumar. Y está. Y de ahí sale 0,176. ¿Ya? Entonces en la base de cálculo tú puedes poner lo que te agrade, lo que te salga del pupo, con tal de que sea un número real con el cual puedas trabajar. ¿Ya? Lo que yo te recomiendo, como pana te digo, es que no busques complicarte, ¿no es cierto? Ustedes pudieron revisar que si yo trabajo con 4 gramos, los números me salen un poquito más grandes, tengo mayor cantidad de decimales. Si trabajo con 1 me pasa lo mismo. Y esto puede dar pie para que yo me tropiece en una transformación o lo que sea. Si es que yo les estoy dando un ejercicio y no les doy una cantidad de materia, ¿de acuerdo? Y ustedes deben colocar una base de cálculo, trabajen con lo más fácil. ¿Sí? Punto. Entonces, si ustedes dicen, ve, este man está dando 24% y 76, voy a trabajar con 100. ¿Por qué? Porque si yo digo que mi todo pesa 100 gramos, es más fácil entender que el componente 1 va a pesar 24 y el otro pesa 76. Y con eso trabajas tranquilo. ¿De acuerdo? Kevin, ¿qué harías? Ah, no, me falta la parte B. Sí, Disculpa. ¿Qué dice la parte B? a ver, dice con la concentración de cloruro de sodio, gramos mol, libras pie, libras galón y kilogramos metro cúbico. A ver. ¿Qué hora es? 47. Hace 4. Déjame ver mi muletilla mental. La parte de gases es interesante y ustedes deben aprender a manejar también eso. Siempre molestan eso, ¿no? Las mujeres van de 2 en 2. ¿Qué me dice esta maravilla? ¿Cuál estaba? Ya. Me dice la concentración de cloruro de sodio en gramos mol sobre litro. Mol sobre litro. ¿Qué es el mol sobre litro? ¿Qué concentración me dice mol sobre litro? Número de moles sobre Molaridad. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos recordamos, la molaridad es el número de moles de quién? Del soluto. Del solvente. Sobre el número de moles de solvente. No. La solución. Hable serio, el número de moles de la solución. Hable bien. Hable bien. La molaridad, aquí es igual. Número de moles por el ¿Qué volumen. decía? Número de moles del soluto por el volumen de la solución. Pasan por ahí. Allá. Es que era el diablo. No sé, ahí sí. Volumen de la solución. Sobre el volumen de la solución en litros, ¿verdad? ¿Ya? Lo que te dice es que des una concentración molar de tu solución. ¿Cómo lo haces? ¿Qué dice que tienes por aquí? A ver la parte B. ¿Ya? Tiene una densidad de 1. Y su densidad es 1.178 gramos sobre centímetro cúbico. Cuando ustedes están hablando de centímetro cúbico, ¿a qué se refiere? ¿Mililitros?
¿Seguro? Si digo centímetros cúbicos es igual que mililitros. No. No. ¿Por qué? A ver, ustedes deben ser hombres y mujeres seguros de su respuesta. ¿Ya? Yo no puedo permitir que si les digo 2 más 2 es 4 y ustedes me dicen sí, y yo les digo seguros, por ahí dicen Entonces, ¿para qué estudian, no es cierto? Si van a dudar, ¿para qué estudian? Ustedes estudian para tener un conocimiento. Si ustedes tienen claro ese conocimiento, yo no les puedo venir aquí a mentir de absolutamente nada. Pregunta: ¿1 centímetro cúbico es igual que 1 mililitro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí. No es igual. No es igual. ¿Cómo? ¿Estabas confundido? Saque el aire. ¿Cómo? ¿Ponen nerviosos? Sí. No les entiendo porque está. Ustedes sí no se sacan. Negrito. O bicho. ¿Qué hacemos? Los centímetros cúbicos es lo mismo que hablar en mililitros. ¿De acuerdo? ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene 1 decímetro cúbico? Creo que 100. Ay, a ver, María. Creo que 100. No, 100. Creo. No me ya no me Mira, les voy. ¿Por qué? ¿Por qué tiene 1000? ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Es una unidad. Es algo un poquito más sencillo de explicar. Dentro de las transformaciones de las unidades, vamos a hacer un ejercicio simple, verán. Cógenle cuidado. Si yo tengo 100 no, si yo tengo 10 o 1 decímetro, si nos ubicamos que es 1 decímetro, Sí. ya. ¿Cuántos centímetros hay en 1 decímetro? ¿Seguro? Sí. 10 centímetros hay en 1 decímetro. Sí. Ya, correcto. 10 centímetros hay en 1 decímetro. Ahora, nosotros ya no queremos hablar de distancia, sino queremos hablar en volumen. Si nosotros hablamos en volumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decímetro, cúbico y centímetro cúbico. Entonces, algo súper fácil para que ustedes puedan trabajar es elevar esto al cubo y elevan esto al cubo. ¿De acuerdo? 1 al cubo. 1. No me hagan asustar. Decímetro al cubo, unidad de edad. Decímetros cúbicos, ¿no es cierto? Decímetros cúbicos. 10 al cubo, ¿cuánto es? 1000. 1000, ¿no es cierto? ¿Y centímetros al cubo? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes vayan tomando agilidad en esto, 1 decímetro cúbico va a contener 1000 centímetros cúbicos. ¿Ya? Y para que en su vida se les olvide, el decímetro cúbico es una medida análoga a los litros. El centímetro cúbico es una medida análoga a los Mililitros. ¿No es cierto? ¿Cuántos litros habrá en 1 metro cúbico?
litros hay en un metro cúbico? Correcto, ¿no es cierto? Mililitros tiene un metro cúbico, no estén hablando en volumen. ¿Ya? ¿Se van a volver a olvidar? Nunca, jamás en su vida. ¿Alguna vez? Tal vez. ¿No? Entonces hace lo mismo nomás. ¿Recuerda de esta vaina? Hace lo mismo. ¿Preguntas? ¿No? Correcto. ¿En qué me está pidiendo las unidades? Entonces, ¿en molaridad será que me está pidiendo? ¿Es molaridad las unidades que me está pidiendo aquí? ¿Seguro? La primera. Gramos, Gramos sobre gramo mol sobre litro. Entonces estamos bien. Para sacar los gramos mol sobre litro que necesitamos. ¿Quieren trabajar con 4 o quieren trabajar con otra base de cálculo? Necesitan números para sacar una concentración, ¿cierto? Entonces, si necesitamos números, pongámonos a trabajar con una base de cálculo. Lo más sencillo es trabajar con 100, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a tener 24 gramos y aquí voy a tener 76. ¿Cuál era el número de moles en 24 gramos? ¿Perdón? No, el número de moles. No digo el peso molecular. 0,41 mol. ¿Cuál es el peso total de la solución? El peso total de la solución. Exacto, ¿no es cierto? Si yo digo el peso total de la solución en mi base de cálculo, ¿de acuerdo? Es decir, la mezcla de sal y agua, ¿cuánto va a pesar? 100 gramos, ¿cierto? Entonces, ya tengo un número de moles. Y ya tengo el peso de la solución. ¿Puedo meterle en la ecuación de la molaridad? No. ¿Por qué? Porque la ecuación de molaridad nos dice el número de moles del soluto para el volumen de la solución en litros. ¿Cuál es la propiedad que me ayuda a mí para transformar de masa a volumen? la densidad. Que es la densidad, porque es la única propiedad que relaciona estas dos dimensiones. La densidad es igual a ¿qué? Masa Masa sobre el volumen. Si yo quiero despejar el volumen de la solución, esto va a ser igual a ¿qué? A la masa de la solución sobre la densidad de la solución. ¿A cuánto es igual a eso? Para sacar el volumen. Me pongo a revisar y digo, el volumen de la solución es igual a los 100 gramos sobre la densidad. ¿Cuánto nos decía que era la densidad? 1,178 ¿qué? Centímetros cúbicos. Gramos sobre centímetros cúbicos. Gramos con gramos se va y el volumen de la solución ¿a qué es igual? 84, no hablo, por favor. 84.89. Y pongamos 89, ¿ya? Centímetros cúbicos. A esto tengo que transformar en litros, ¿no es cierto? El volumen, por aquí pongamos el volumen de la solución en litros, ¿cuánto es? 0,0. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Sí? Correcto. Vamos a la molaridad. La molaridad
la molaridad es igual número de moles del soluto sobre volumen de solución, 0,084 litros. La molaridad que va a ser igual. Si se ve del último, ¿cierto? Si estoy haciendo la letra lo suficientemente grande. Ok. A 4.88. 4.88. .88. ¿Qué? Mol sobre litro. Mol sobre litro. Denle cualquier otro número a la base de cálculo y les debe salir lo mismo. Lo que quieran. En teoría les debe salir exactamente igual, la misma concentración. ¿Ya? Después de esa concentración, ahí sí ustedes pueden tomar con factores de conversión y pueden hablar de libras masa sobre pie cúbico. Transforman este número de moles a masa del soluto. Pueden trabajar con la masa del soluto y dividirlo para el volumen y trabajar con los cristales, que eso ya son conversiones. ¿Les queda más fácil ahí? ¿Sí? ¿Cuáles son las unidades que me van a permitir a mí transformar de masa en volumen? ¿Cuál es la propiedad de la materia que me permite realizar esta transformación? La densidad, ¿no es cierto? Porque la densidad aquí es igual. La masa sobre el volumen, es la relación. La única propiedad que relaciona estas dos dimensiones, estas dos propiedades, por así decirlo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Ya? Señor Kevin, queda para la siguiente clase. Terminamos de resolver estos ejercicios. Quiero que vayan y en serio. Yo les mandé el viernes de noche de cargoso, sí, porque quise que ustedes vengan con preguntas para resolver aquí. Si ustedes vienen de cero y yo me pongo a copiar lo que tengo acá, jamás van a entender lo que acabaron de entender ahora, porque así ustedes fueron a ver en el internet los ejercicios resueltos, que los van a encontrar. Una cosa es copiar lo que está resuelto y otra cosa es entender por qué se resolvió de esa forma. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten. ¿Pero esto de mañana es obligatorio o vamos a tener clase? O sea, sí es obligatorio, pero no es que todo el... ¿Dónde está el otro marcador?